Igual si quieren ahorita pasamos a tomar una foto de este sitio para que nos conozcan. Bueno, les decía, Grupo IMO se fundó hace 16 años en Oaxaca. Los fundadores son todos mexicanos, son todos jóvenes, la verdad es que no están tan grandes. Y eso nos da bastante orgullo, ¿no? Porque la realidad es que en muy poco tiempo esta empresa ha crecido bastante y ha logrado muchísimo, ¿no? Y la realidad es que, pues sí, es muy importante mencionar esto porque afortunadamente contamos con muchísimo talento mexicano y todos los proyectos se desarrollan de manera local, con ingenieros locales, y por eso también trabajamos mucho con los estudiantes, ¿no? Con las universidades. En particular del programa de pilas, bueno, si quieren les comento un poquito, nada más, perdón, antes de entrar en detalle de las pilas, les dimos esta información, estos documentos, estos son para ustedes. Este es nuestro brochure comercial, aquí van a encontrar la información pues, importante de los productos que tenemos, que básicamente son los circuitos digitales. Ahorita van a ver, vamos a platicar un poquito de ellos. Nosotros tenemos presencia en 14 ciudades de la República Mexicana. Las tres principales son nosotros, que son Guadalajara, Monterrey y México. La última concesión que de hecho obtuvimos fue Monterrey, tiene que como 2 meses, ¿no? Sí. Y ampliamos el catálogo con 1.200 posiciones más, una cosa así, 1.250 posiciones. Cuando hablamos de posiciones, les digo, estos son nuestros productos, bueno, nuestros medios que manejamos. Esta es la columna de recolección de pilas, que seguramente la ubican. Sí. La segunda es la columna de recarga, que es nuestro proyecto más reciente. Es también la verdad, un orgullo que debería darnos a todos los que estamos aquí en esta mesa, porque este es el primer punto de recarga universal a nivel mundial. Las marcas tienen ciertos parámetros de carga, como ustedes seguramente saben. Tesla tiene ciertos amperajes, ciertos voltajes, Nissan tiene ciertos voltajes, ciertos amperajes. Entonces, cuando empezamos a diseñar esta columna, la idea era que pudiera cargar cualquier tipo de vehículo eléctrico, ¿no? Entonces, se trabajó con el Instituto de Ingeniería de la UNAM y el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría, en particular la Secretaría de Medio Ambiente, y pues desarrollamos esta estación de recarga. No solo carga autos eléctricos, carga bicicletas, celulares, y tiene hasta una salida de 110, que es por si quieren conectar el ventilador del puesto de quesadillas. Y lo que más conoce la gente, que son los paradas de tubos, los parabuses. Estos son nuestros productos principales que manejamos. El grupo está compuesto por 16 empresas. Tenemos otras divisiones, no solo es publicidad exterior. Esto es, en el argot de nuestra industria se conoce como mobiliario urbano. Este es lo que operamos principalmente en vía pública, pero también tenemos una división de publicidad en centros comerciales y en aeropuertos. Tenemos el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Monterrey, también anunciamos ahí. La idea es que los clientes, cuando compren o adquieran una campaña con nosotros, la hagan de manera integral, o sea que puedan tener tanto en la vía pública como en espacios públicos cerrados su presencia de marca, ¿no? Les comentaba, nosotros tenemos presencia en todo el país, estamos distribuidos de sur a norte. Aquí, bueno, obviamente falta Monterrey, por lo que les comentaba de que nos acaban de dar la concesión, pero bueno, estamos bastante bien distribuidos. La verdad es que a nivel nacional somos los líderes, somos los que más posiciones contamos, y esto obviamente pues también trae un compromiso, ¿no? Que es darle un beneficio social a las comunidades en donde operamos. Por eso desarrollamos los programas que manejamos, en particular el que ustedes conocen, que es el de pilas. Todos los mobiliarios que operamos están ubicados en vías principales, nunca están ubicados dentro de colonias. ¿Por qué? Porque la función de nuestros, principalmente los parabuses, es ser un punto de ascenso y descenso para las rutas de transporte público y puntos de referencia. Entonces, por eso se ubican siempre sobre vías principales, ejes, avenidas, etc., ¿no? Y esto es lo mismo en todas las ciudades. Como pueden ver ahí, después ya con calma lo ven, siempre estamos ubicados en las vías principales. Un punto que también es importante es que el mobiliario nosotros lo entendemos desde una función social. ¿Cómo funciona el modelo de la empresa? Nosotros trabajamos por concesión. Esto quiere decir que el gobierno nos da la oportunidad de operar mobiliario urbano. El mobiliario urbano no es de la empresa, los parabuses no son nuestros, es del gobierno. ¿Por qué? Porque están instalados en la vía pública. Nosotros tenemos el permiso para operarlos, vender la publicidad, y con eso justificamos los costos de mantenerlos limpios, funcionando y en buen estado, ¿no?
¿Por qué? Porque como les decía, el mobiliario opera desde una función social. ¿Esto qué es? Son, como les decía, puntos de ascenso y descenso, puntos de referencia, tienen ubicaciones, proporcionan también seguridad y protección. ¿Por qué? Por la iluminación. Hay calles o avenidas en donde la única luminaria pública es nuestro mueble, ¿no? Entonces, el chiste es que la gente, mientras espera el transporte público, esté en una posición segura, esté resguardado, ¿no? También de la lluvia, del viento, etc. Esto obviamente presenta un reto porque tenemos que estar dando un mantenimiento continuamente. Lavándolos, todas las noches se lavan los parabuses, hay unas rutas que trabajan, nuestra operación es 100% nocturna, ahorita que salgan ya van a empezar a darse cuenta en la noche cuando ven unas camionetas blancas, esos son de Grupo INI, ¿no? ¿Por qué? Porque salen en la noche a darle el mantenimiento, si se pone una lámpara se abre y se cambia el sistema, bueno, la lámpara en particular, no todo el sistema, se les da el mantenimiento preventivo que es la lavada. Y aparte, cada 14 días cambiamos la publicidad de toda la ciudad. Esa es una actividad que es complicada, es muy pesada. Nosotros le llamamos montaje. Se monta la publicidad cada 14 días. ¿Por qué cada 14 días? Porque hay estudios que se conocen como estudios de recordación que determinaron este periodo de tiempo como el ideal. ¿Por qué? Porque cuando tú pones un elemento nuevo en la calle y la gente pasa todos los días por esa calle, a los 14 días ya lo integra en el entorno, ya no lo ve como algo distinto, lo ignora, ¿no? Por eso es que cada 14 días nosotros los rotamos y de esta forma distorsionamos un poco la imagen a la que está acostumbrada la gente y le ponen atención al cartel, ¿no? Lo mismo funciona en los tres productos que tenemos, ¿no? También tenemos otro tipo de productos, ya dependiendo de cada ciudad. Por ejemplo, en Mérida tenemos, bueno, en Cholula y en Mérida tenemos estaciones de bicicletas. También, estos también son estaciones de reciclaje de pilas. En Guadalajara, por ejemplo, no son columnas, son MUPIs, que son estas los marquesinas. Los MUPIs son los recolectores en el caso de Guadalajara, no son columnas como aquí, ¿no? En esa ciudad se desarrolló de esta forma. Y también una cosa que es importante es que cada uno de los modelos que operamos en las ciudades tiene una particularidad. Por ejemplo, este de Culiacán, si se fijan, la marquesina es un poco más angosta. ¿Por qué? Porque por alguna razón en el norte del país las banquetas son más angostas. Y hay códigos, ustedes como diseñadores lo deben saber, códigos de economía, de seguridad, que determinan, ¿no?, que entre la pared y nuestra marquesina tiene que haber un espacio mínimo para que la gente tenga un flujo libre, ¿no? Entonces, como las banquetas son más angostas en el norte, nosotros tuvimos que hacer más angosto la marquesina o el MUPI para que pudieran dejar ese paso libre. Es muy importante esa parte porque, bueno, al fin y al cabo nos tenemos que ir adaptando a las condiciones locales, ¿no? Por ejemplo, en Pachuca se desarrollaron particularmente por cuestiones de solicitudes del municipio, ¿no? Estos, por ejemplo, les llamamos MUPI bandera, y estos son unos MUPIs especiales también, que si se fijan no tienen los 4 postes, es solo uno. Eso se solicitó para que fuera una imagen más limpia, ¿no? Y por último, en Vallarta, si se ven, son piedritas, son piedras de río. Esa ciudad nos solicitó particularmente, ¿por qué? Por la imagen histórica de la zona centro, ¿no?, del municipio. Entonces nosotros nos vamos adaptando. Les cuento esto porque, bueno, también tiene su razón de ser, ¿no? Al fin y al cabo, el mobiliario está instalado en la calle y tiene que funcionar de acuerdo a las necesidades de las personas. Ahora, no sé si tengan alguna duda de la empresa en general. Somos 100 personal administrativo, somos 100, y personal operativo somos 400, en todo el país más o menos somos 500, va obviamente fluctuando, porque tenemos muchísima gente en operación y a veces se nos nota bastante, ¿no? Bueno, y otra cosa que también es importante, hace ya 4 años instalamos el primer circuito digital de publicidad exterior aquí en México, y actualmente es el más grande de Latinoamérica. Estas son 150 pantallas LED que están funcionando en la calle. Estas tienen interacción, o se están alimentándose vía internet. El contenido se actualiza de manera remota. Pero, bueno, cuando se instalaron originalmente, la idea era tener un contenido más dinámico, ¿no?, exacto, más interactivo. Pero el gobierno determinó que había ciertos riesgos en cuanto al tema de seguridad y se modificó la ley de publicidad exterior, que es la que rige nuestra actividad, para que los carteles fueran fijos, aunque fueran digitales. Entonces ahora ya no podemos jugar tanto con esta parte de interacción. Claro.
son simplemente carteles digitales que están en un loop, que están fijos 2 minutos y que están cambiando, rotando, ¿no? De acuerdo al número de clientes que tengamos en el loop. No sé si preguntaba si hay una duda de la empresa en general o la operación, para ya pasar entonces al programa de pilas. Me parece impresionante lo mucho que se enfocan en tratar de adaptarse al ambiente local, porque eso sí significa bastante como diseñador industrial entender que aunque sea un mismo país, siendo un país tan grande, la localidad así de la comunidad puede ser muy, muy diferente. Sí, es muy importante porque sí determina muchas cosas, ¿no? Hay una historia, por ejemplo, el director general, que es el fundador de la empresa, él siempre cuenta una historia, ¿no? Que cuando nos dieron la primera concesión en Oaxaca, nosotros tenemos que instalar los parabuses siempre, como les mencionaba, en vías primarias, ¿no? Sí. Y entonces él contaba que alguna vez fue a una de las avenidas en Oaxaca a supervisar la instalación, porque en Oaxaca sí hicimos instalación, y cuando llegó pues descubrieron que no había banqueta, ¿no? Entonces de repente era así, oye, instala el parabús, pero ¿dónde está la banqueta, no? Y bueno, parte justo del compromiso social y comunitario que tenemos fue decir, bueno, pues entonces hay que hacer la banqueta. Y entonces la empresa financió la construcción de la banqueta, la obra civil, y ya después instalamos el parabús. Entonces muchas veces nos pasa eso, ¿no? Llegamos a los entornos, como les decía, hay muchas zonas donde no hay alumbrado público y la gente lo que hace es que se resguarda en el parabús esperando su transporte, ¿no? Entonces para nosotros sí es muy importante eso, y afortunadamente una cosa que es importante es que desde que se fundó la empresa tenemos esa orientación, ¿no? Porque luego lo que pasa regularmente es al revés, las empresas crecen mucho y luego dicen, bueno, ahora tengo que hacer un programa social, un programa ambiental, por cuestiones de certificaciones, por leyes, ¿no? Y entonces cuesta más trabajo porque la estructura no está diseñada para operar de esa forma. Nosotros afortunadamente desde el principio trabajamos muy de cerca con la comunidad y eso nos ha ayudado muchísimo a mantener este enfoque, ¿no? Y afortunadamente pues lo hemos mantenido durante todos estos años y hasta hemos recibido reconocimientos nacionales e internacionales por eso, ¿no? Porque en realidad el enfoque no es el reconocimiento, simplemente es demostrar que las empresas pueden comprometerse con la comunidad, ¿no? y desarrollar programas que aunque a primera vista no tienen tanto que ver con tu operación, porque créanme, nos pasa mucho, ¿no? Luego nos dicen que tiene que ver la publicidad con el reciclaje de pilas, ¿no? Ahorita les contaré de dónde viene esa relación. Pero sí, nos pasa mucho, ¿no? Y es muy importante eso, y ustedes como estudiantes es muy importante que lo sepan, ¿no? Cuando empiecen ya su carrera profesional, busquen una empresa que esté comprometida o funden una empresa con este enfoque, ¿no? Es muy importante eso, porque una empresa que no tiene una mala intención desde el principio, regularmente es una organización que destaca y por lo tanto los clientes la prefieren, ¿no? Es muy importante saber esa parte. Y entonces ya en particular el programa de pilas, les cuento la historia. El programa empezó en el 2008, empezó de una manera muy chistosa, muy poco ortodoxa. Nosotros, como les mencionaba, por eso era todo este choro del principio, estamos en la calle, nosotros operamos en la calle, ¿no? Entonces la gente nos ubicaba pues como la empresa de los parabuses, ¿no? Y ustedes seguramente han conocido o han escuchado o han visitado una colonia que se llama la Colonia Condesa, ¿no? Está llena de bares y de vecinos quejosos. Y bueno, esta colonia junto con la Roma tienen una asociación de colonos, una asociación de colonos y vecinos que se llama así, Asociación de Colonos de la Colonia Roma Condesa, ¿no? Y bueno, en el 2007 esta asociación, que está presidida por una señora que está muy enfocada y comprometida con el tema ambiental, se acercó a la autoridad, a la Secretaría de Medio Ambiente, a preguntar, ¿no? ¿Qué podían hacer con las pilas? Porque ellos sabían que las pilas de desecho eran un material muy peligroso, ¿no? Y el problema que ellos tenían es que llegaba el camión de la basura, se los querían dar y el camión pues lo recibía, ¿no? Porque no tenían alternativa, pero el problema es que se mezclaba con la basura común, ¿no? Y entonces se acercaron a la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente les dijo, bueno, lamentablemente no contamos con ni la infraestructura ni la capacidad de desarrollar un canal adecuado para este tipo de desechos, pero hay una empresa que tiene muchos programas sociales que a lo mejor nos puede echar la mano, ¿no? Y entonces nos llamaron y fuimos a la reunión, la
las tres partes, los vecinos, el gobierno, bueno, la comunidad, la autoridad y nosotros, ¿no? La iniciativa privada. Y entonces se hizo un boceto en el que planeamos de manera inicial establecer ciertas posiciones dentro de la colonia en donde la gente pudiera ir a dejar las baterías en nuestro mobiliario. El problema es que teníamos que adaptar el mobiliario porque no estaba diseñado para recibir pilas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cuál agarramos, no? Porque el parabús, el problema que tenemos con el parabús es que es muy angosto. Entonces el área es muy reducida. Y la opción, por lo tanto, pues la más natural fue la columna, porque la columna por dentro es hueca, entonces tiene bastante espacio y ahí podemos adaptar el contenedor de manera más sencilla, ¿no? Se platicó con el proveedor, que es el que les fabrica los muebles, y nos dijeron, bueno, sí se pueden hacer adaptaciones, justo de diseño, vinieron los diseñadores. Fue un proyecto muy interesante porque teníamos que establecer muy bien los materiales. ¿Por qué? Por el tipo de desechos que íbamos a manejar. Ustedes saben, las pilas son residuos peligrosos, están clasificados como residuos peligrosos. Entonces, generaban ácidos, generaban vapores, generaban ciertas derrames que podían corroer el material. Entonces, era muy importante determinar qué tipo de materiales y de qué forma íbamos a almacenarlos, ¿no? Entonces, se platicó muy de cerca con el diseñador de los muebles, se seleccionaron ciertos materiales. Y aquí lo importante, y por eso les platicaba del modelo de la concesión, es que como los muebles no son nuestros, se tiene que hacer una propuesta de adaptación al gobierno, y el gobierno tuvo que evaluar esta propuesta, ¿no? Entonces se hizo una terna de 3 opciones, se le propuso a la autoridad, y la autoridad, ya con los expertos peritos, dijeron, bueno, lo que determinamos es que esta es la mejor alternativa, adaptarla. Y se hizo la adaptación. Originalmente solo operaba el programa en la colonia Condesa y en la Roma. Creo que eran 8 posiciones que pues poco a poco se fueron llenando bastante. ¿Cómo funciona el programa? Bueno, nosotros, como les mencionaba, operamos de noche, entonces cuando la gente operativa llega en la noche a darle mantenimiento al mueble, abre la columna y saca el contenedor con una bolsa especial, con guantes y equipo de seguridad especial, y se lleva las pilas a la bodega donde se concentran y ya después se mandan al reciclaje. En ese entonces, como les mencionaba, solo había 8 posiciones y solo operaban en la colonia, ¿no? Poco a poco fuimos ampliándolo, de repente las colonias vecinas también empezaron a pedir, ¿no? O la misma autoridad nos decía, oye, ahora quiero que me instales tal lado. Se hizo originalmente una primera instalación, sobre todo con las delegaciones. Las delegaciones nos decían, oye, quiero uno de tus contenedores en mi delegación, ¿no? Entonces íbamos y instalamos. Y fuimos creciendo poco a poco, y repentinamente en el 2012, la Secretaría de Medio Ambiente nos dice, tienes X tiempo para que ahora todas las columnas del Distrito Federal, que ahora es de la Ciudad de México, tengan un contenedor de pilas. Y entonces se hizo la expansión realmente grande en ese entonces, ¿no? Que fue una cosa bastante divertida porque nos dieron muy poco tiempo para hacerlo, pero se logró. Y entonces para finales del 2012 ya teníamos una cobertura del 100% de las columnas con contenedores de pilas. Ahora, una cosa que es importante que conozcan es que cuando se empezó a hacer todo este programa, hay un documento rector que es el que operamos, que fue el que les mandé, que se llama el Plan de Manejo. El Plan de Manejo se tiene que presentar de manera anual a la Secretaría de Medio Ambiente, tanto en México como en Guadalajara, en Pachuca y en Boca del Río. Son 4 planes distintos porque operan con autoridades distintas. En el Distrito Federal, como les digo, se presenta a la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Y por qué se hace este plan? ¿Por qué? Porque las características de los residuos nos obligan a determinar de qué manera vamos a destinarlas finalmente, ¿no? ¿A qué me refiero con destino final? Si se reciclan, si se contienen, si se destruyen, si se mandan a la atmósfera, lo que vayamos a hacer que sea legal, tenemos que decir qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, en un inicio, pues lamentablemente en el país no había una alternativa de reciclaje. Lo que se hacía es que se mandaban a confinamiento, se mandaban en tambos especiales a Coahuila y ahí se resguardaban, ¿no? Y bueno, la verdad es que esta parte desde el principio como que a nosotros no nos latió mucho, ¿no? Porque decimos, en realidad no estamos, estamos llevándolos a una zona por lo menos segura, no estamos mezclándolos con residuos normales y sí se está resguardando, ¿no? O sea, el objetivo se cumplía, pero la realidad es que podríamos hacer mejor, ¿no? Y entonces empezamos a buscar proveedores, porque como les mencioné, nosotros somos una empresa de publicidad, no somos una empresa de reciclaje.
Entonces se empezó a buscar alternativas, se abrió, inclusive se consideró la posibilidad de mandarlos al extranjero para que se pudieran reciclar de manera efectiva, hasta que afortunadamente encontramos una empresa que había desarrollado un proceso en estos años, se llama Citrasa. Citrasa, sistemas de tratamientos ellos están ubicados en Irapuato, tienen una planta increíble que de verdad es también un orgullo porque fuera de la Unión Europea es la única planta certificada para hacer el proceso de reciclaje de pilas en Latinoamérica, porque los Estados Unidos tienen una certificación especial que ellos manejan. Y hay una cuestión que yo les recomiendo que busquen que se llama la Convención de Basilea de Basel. Esta convención limita mucho el tratamiento de los residuos tóxicos y eléctricos. ¿Por qué? Porque es muy vieja, y la idea de esta convención era limitar la cantidad de desechos que los países del primer mundo le enviaban a los del tercer mundo. ¿Por qué? Porque los del primer mundo tenían una reglamentación ambiental muy estricta que no permitía justo el desecho de este tipo de residuos. Entonces lo que hacían era mandarlos a otros países. Ustedes lo pueden ver, hay documentales donde África está lleno de residuos de basura eléctrica. Entonces, bueno, esto es bueno y es malo porque también, de cierta forma, prohibía que los países en desarrollo o del tercer mundo establecieran técnicas de reciclaje, ¿no? ¿Por qué? Porque como no me los pueden mandar, pues tampoco puedo procesarlos, entonces no puedo hacer nada, ¿no? Yo los tengo que mandar al mundo, ¿no? Y cuando empezamos a ver todo este debate era un tema complicado, ¿no? Y obviamente ya se modificó la ley, ya hay más alternativas, ya se puede hacer muchísimas cosas. Y bueno, en el Inter, bueno, se estableció este proceso de reciclaje en Citrasa y bueno, establecimos la relación comercial con ellos. A partir de ese momento ya no se mandaban a confinamiento, se mandaban a reciclaje. ¿Cómo funciona el reciclaje? Nosotros recolectamos todas las pilas de la ciudad en nuestra bodega, se hace un concentrado de bastantes toneladas y entonces se le habla al proveedor y el proveedor va por las baterías. ¿Por qué tiene que ser de esta forma? Justo por el plan de manejo. Hay una cosa que nosotros tenemos que llamar que se llama el manifiesto de impacto ambiental. Este manifiesto es un documento que dice, yo me estoy llevando 35 toneladas de pilas. ¿Por qué? Porque tienen que llegar a 35 toneladas de pilas a Irapuato. En el proceso no se puede perder un gramo. ¿Por qué? Porque entonces estoy destinando de manera adecuada un residuo peligroso. Y ese es un problema muy fuerte, porque luego sí nos pasa, ¿no? Que llegamos a tener diferencias, porque se cae una pila en la carretera o vuela, ¿no? Entonces es un relajo, porque tienen que ir selladas, tienen que ir con un membrete, es un proceso complicado, pero afortunadamente se realiza para evitar cualquier problema, ¿no? Entonces una vez que llegan a la fábrica, lo que se hace es que se clasifican y se limpian, porque también muchas veces pues, nos avientan controles, nos avientan. Antes, por ejemplo, teníamos celulares también, ya no lo manejamos, pero nos siguen dejando celulares, nos siguen dejando varias cosas sospechosas, ¿no? Y al final lo que hacemos es filtrarlas, se clasifican y se pasan a unas bandas en donde son trituradas. Se avienta parejo, ¿no? Entonces no importa el tipo de batería, se tritura y se crea una cosa que ellos le llaman lechada. En la lechada van todos los componentes de las pilas y la carcasa y el plástico. Ya posteriormente se pasan a otras bandas de filtración, en donde por varios tipos de separaciones, por ejemplo por magnetos, se separan los metales, por ciertas características químicas de los elementos también se separan, ya dependiendo de las condiciones, el cadmio, el níquel, etc. Y posteriormente las carcasas son refundidas, se hacen los lingotes de aluminio, que es realmente lo que más se alcanza a reciclar, junto con los componentes. Los componentes se utilizan en el mismo proceso de fundición, muchos se utilizan para estabilizar el proceso de fundición. Y lo que casi no se alcanza a rescatar es el plástico, como les mencionaba, ¿no? Porque se pierde mucho en el proceso. Sí se alcanza a rescatar una parte, pero es mínima, la verdad es que no hay mucho que se pueda hacer en esa parte todavía. Muchos de los componentes se reutilizan principalmente en pinturas, en procesos de estabilización, en aceites industriales. Hay varias funciones que si quieren les mando ahí creo que ya les mandé la información, pero sí, hay algunos artículos en particular que se pueden utilizar para aplicaciones muy específicas, ¿no? Y al final del proceso se emite un documento en el que se confirma, ¿no? que X número de toneladas se pasaron a reciclaje
y ya se establece, se cierra, ¿no? el proceso de reciclaje. Nosotros hacemos esto de manera anual, bueno, en el año hacemos por lo menos unas 8 recolecciones, y sí se llega a juntar bastante. En el transcurso de todo el programa hemos juntado 846 toneladas, que fue el dato que maneja a mí. Sí. El año antepasado tuvimos una ceremonia con la secretaria de Medio Ambiente, en Tanemile, porque llegamos a los 700 toneladas, ¿no? en pues, realmente poco tiempo. Y bueno, la idea a futuro es que el programa lo continuemos aplicando en todas las ciudades en donde operamos. El problema, digo, expandirlo sería fácil, ¿no? El problema es que, justo como les mencionaba, hay que adaptar los muebles y también hay que establecer rutas de logística para llevar las pilas a Irapuato. Entonces, no es muy barato llevar las pilas de Tijuana a Irapuato. Aeropuerto, Entonces, claro. lo que estamos haciendo es concentrar ahorita en el centro, que es donde tenemos pues, la forma más fácil de distribuirlas, pero poco a poco queremos expandirlos a otras ciudades, de la manera de que también el proveedor pueda ir recibiéndolas, porque también a veces ellos nos dicen ahorita no puedo, ellos se encargan de reciclar N cantidad de cosas, no solo pilas, ¿no? Entonces, algunas veces también es complicada esa parte. No sé si tengan alguna duda del programa. Pues digo que cada noche recolectan material, ¿verdad? Sí, como les mencionaba, las posiciones no son pocas, son bastantes. Entonces, la visita no es diaria, regularmente por lo menos, si están llenas o no, tenemos un registro. Cuando la camioneta llega a hacer la recolección, cada bolsa se etiqueta. Entonces se pone, ¿no? La fecha, más o menos qué porcentaje del contenedor está lleno y la ruta de posición, que también es muy importante. Entonces, toda esa información cuando se llega a la bodega se descarga en una base de datos que nos permite saber qué posiciones son las que se llenan más o las que se llenan menos, ¿no? De esa forma establecemos ya las rutas y sabemos, ¿no? Si es una posición que se llena frecuentemente, se visita más frecuentemente. Si es una posición que realmente no se llena tanto, se visita para el lavado regular, pero no se hace la recolección. Y obviamente pues todos estos registros, como les mencionaba, son parte también del plan de manejo, o sea, son exigencias que nos da la autoridad. De cualquier forma, un parabús es visitado por lo menos 3 veces al mes, y la columna igual son de 3 a 4 veces al mes, o sea, por lo menos cada semana se visita, o cada 8 días máximo. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Obviamente su mobiliario de recolección de baterías tiene un diseño, o sea, con un propósito. ¿Cuál es o qué características es lo que lo hacen que sea así, para que sea atractivo hacia la gente? Lo mismo que me dices que es como publicidad y... Ok. Desde el punto de vista comercial, ¿no? No tanto Comercial, okay. sí. Ergonomía. Eso es Ergonomía. fundamental. Cuando se diseña el mueble, la ergonomía es una cuestión fundamental, ¿no? O sea, el usuario tiene que estar cómodo, tiene que estar seguro, y como les mencionaba, tiene que destacar en el entorno, ¿no? Entonces, en la noche se hace mediante la iluminación, de día se hace mediante el diseño. Hay una cuestión que es muy importante, que también les recomiendo que vean, y es muy interesante. Hay un organismo aquí local que se llama la Autoridad del Espacio Público. Okay. No sé si han escuchado de ellos. No. La Autoridad del Espacio Público es la que volvió la ciudad rosa. Ellos dijeron, este va a ser el color, este va a ser la imagen del gobierno. Ellos, es una agencia que es relativamente nueva, cuya finalidad es homogeneizar la imagen de la ciudad. Y cuando me refiero a imagen, me refiero a imagen urbana, imagen institucional, imagen como autoridad. Entonces, cada vez que se hace algún diseño, alguna modificación, algún mobiliario urbano, algún poste, alguna banca, algún parque, la Autoridad del Espacio Público nos tiene que autorizar ese cambio. ¿Por qué? Porque ellos vigilan mucho el entorno. La ley de publicidad exterior, como les mencionaba, se modificó hace poco tiempo, justo porque teníamos un problema de contaminación visual muy fuerte en la ciudad. Okay. Y ustedes lo pueden ver, Sí. van a ver aquí un espectacular suspendido y van a ver por toda la ciudad espectaculares suspendidos. Sí. ¿Por qué? Porque ya estábamos saturados de publicidad, ¿no? Entonces mucho tiene que ver con esa parte del diseño, de que se integren en el entorno, que el diseño no sea intrusivo, ¿no? Es una cosa que nos piden mucho. Y por ejemplo, lo van a ver en la columna nueva, la que les mencionaba, la de recarga. Si se fijan, es un diseño ya un poco más, digámoslo, elegante, ¿no? ¿Por qué? Porque estas columnas se diseñaron hace casi 20 años. Esta es nueva, se diseñó el año pasado.
Y la idea es que esta sea 100% funcional. Entonces, por ejemplo, en la banca tenemos entradas USB para que la gente pueda cargar el celular ahí directamente. Aquí no se alcanza a ver, pero la parte de donde está la pantalla y los cargadores ya son táctiles para facilitar mucho la interacción del usuario. Y se escogió este color de acabado justo para que no compitiéramos, porque se determinó que el acero inoxidable en acabado lustrado, que es el que conocemos regularmente, brillaba mucho. Entonces la autoridad nos dijo, no, ahora quiero hacerlo un poco más opaco, ¿no? Y nos pidieron este acabado. De hecho hay unos parabrisas que también tienen este acabado. Aquí al lado lo pueden ver, es el mismo acabado, pues, no sé cómo llaman, mate o mate. Tiene mucho que ver con eso, con la ergonomía, la integración del entorno urbano, la funcionalidad también. Nosotros no podemos poner un parabús en donde queramos. Tiene que estar justificado por lo que les mencionaba el transporte público, que no estorbe, que no tape rampas, etc., ¿no? Inclusive aquí no vienen, pero nosotros también instalamos hace un año más o menos un mueble que nosotros llamamos Estela. Es un poste con la ruta de todos los camiones de aquí de Reforma. No tiene publicidad, no tiene nada más es la iluminación con la información de la ruta. ¿Por qué? Porque como les menciono, muchos de nuestros mobiliarios, 100% del mobiliario está instalado para tener una función social. La publicidad es como el pretexto, para llamarlo así, que tenemos nosotros para operar ese mobiliario. Nuestra función es social 100%. Entonces, no sé si eso responde la pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Cómo que se llamaba lo de la autoridad? La autoridad de espacio público. Fuera de espacio público. Ellos tienen han hecho muchos proyectos. Uno que fue muy famoso, que tristemente no funcionó muy bien, fueron los parques de bolsillo. No sé si escucharon ¿Alguna parques vez? de bolsillo. Los que tienen las... No, son unos parques que ellos le llamaban recuperación de espacios. Ellos llegaban y vaciaban las zonas donde había tianguis o puestos. Y entonces ponían unos macetones y ponían unas mesitas y decían que eran unos parques de bolsillo, ¿no? Porque eran móviles. Sí. Instalaron como unos 5 o 6 y lamentablemente pues no funcionaron, ¿no? Porque no les daban el mantenimiento. El problema es ese, o sea, tú los puedes poner, pero alguien tiene que mantenerlos, cuidarlos, etc., ¿no? Creo que en el centro hay 2 o 3 que todavía funcionan, pero sí son pocos los casos que han funcionado. Sí. Son muy famosos también porque han recuperado muchos espacios. El Jardín Pushkin fue uno, ahí es la Roma, la remodelación de Zócalo, reciente, ellos también la coordinaron, ¿no? Y la realidad es que, pues bueno, en teoría cualquier cosa que tú pretendas instalar en la vía pública en la Ciudad de México tiene que ser autorizado por ellos, ¿no? Inclusive la imagen del turibús, todo tiene que pasar por ellos. Yo creo que está bien, de cierta forma es buena idea, porque se tiene que coordinar, no tiene que haber una persona que armonice esa parte, porque de otra forma, todas las agencias y todas las secretarías trabajarían de manera aislada, ¿no? Sí. Ya no existiría eso. Exacto. No, y ahora a ver cómo nos va, porque recuerden, cada cambio de administración, pues ahora vamos a cambiar de color, vamos a hacer rositas, pero quién sabe qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, por lo menos